licenciado Carlos Carabias nos dirija una conferencia que él pues les pondrá en un momento más, que se llama Castidad matrimonial y paternidad responsable. El objetivo de esta conferencia es en base a la comprensión relativa a la dignidad humana como hechos a imagen y semejanza de Dios y herederos de la paternidad divina. Por medio del bautismo se valora el principio de la castidad matrimonial dentro de los periodos naturales para el efecto de espaciar embarazos por razones importantes y no egoístas, aprovechando esta bendición para que el matrimonio crezca en santidad dentro de su propia vocación de familia. Además, dar razones objetivas para evitar los medios artificiales de anticoncepción en base a la ética dogmática de la Iglesia. Pues mi estimado Carlos, pues es un gran gusto tenerlo aquí, es un gran amigo, sé de su piedad, de su amor a Dios y también del conocimiento de la Sagrada Escritura y el Magisterio. Entonces vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso. Pues gracias, nos paramos para hacer una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque estás aquí con nosotros. Tú nos dijiste de donde dos o más estuvieran reunidos en tu nombre, ahí estarías. Sabemos que estás aquí, estás en nuestro corazón, estás en nuestra presencia. Manda tu Espíritu, Señor, para que quien hable sea el Espíritu Santo, y el Señor así, el que nos vea te vea a ti, y el que me busque te encuentre, y el que nos oiga te escuche. Que no hagamos nada por nosotros mismos, sino porque lo dicte el corazón. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu. Nos sentamos. Pues gracias por estar. Estamos aquí los que Dios llamó muchos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y siempre es así. Siempre es así. Jesucristo murió por toda la humanidad, pero pues no toda la humanidad le hace caso. Como Él dice, el camino es angosto, es más a gusto estar ahorita en casita, cenando tranquilos, pero nosotros le decimos sí al Señor. Y vamos a aprender algo muy importante para nuestras vidas, para nuestro crecimiento y para dar testimonio a nuestros hijos de lo que se debe de vivir en el matrimonio. Precisamente por eso vamos a hablar de la unión conyugal en el abrazo de Cristo. Vamos a acreditar que es falso lo que dice el mundo, que no es cierto de que la iglesia, lo que se llame sexo, lo que se llame unión carnal, etcétera, sea algo malo, algo que la iglesia es retrógrada, que la iglesia no está a la altura de los tiempos modernos. Y la iglesia no va a estar jamás en contra del Evangelio, en contra de lo que dice Cristo, en contra de cuál es el camino de nuestra salvación y de nuestra perfección. La iglesia siempre tratará de unir la verdad histórica con la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque es nuestra madre y es maestra. Y para entender esto quiero hacerles primero una pregunta, que no sea esto nada más un monólogo. Primero quiero hacer una pregunta, a ver quién me la respuesta. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué estamos en el mundo? ¿Cuál es la razón de que haya nacido, de que esté en esta tierra, de que tenga una familia, de que esté viviendo, de que esté trabajando, de que tenga hijos? Por el amor de Dios. Otra, ser felices. Todo está bien, pero hay otra más hermosa, para dar gloria a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de vivir, ser felices, dar gloria a Dios? Para servir a los demás. Todo eso es muy hermoso, pero la razón de nuestra existencia, y desde ahorita que nos quede bien claro, es una: la santidad. Venimos para ser santos. Dios nos ama tanto
que quiso precisamente entregarnos su vida, todo su ser, para que nosotros estemos con Él, estemos en la casa del Padre. Esa es la razón de nuestra existencia y por eso esa es nuestra dignidad. Vamos a partir para entender este tema de nuestra dignidad. ¿Para qué somos? ¿A dónde vamos? Vamos a la santidad. Dios nos amó tanto que desde el momento de nuestra concepción se enamoró de cada uno de nosotros, que quiso reflejarse en nosotros. Por eso estamos hechos a su imagen y semejanza. Y más con el bautismo, como lo vamos a ver, todavía más, porque nos adopta como sus hijos. Y como sus hijos tenemos derecho a su herencia. Y su herencia es la casa del Padre, la vida eterna, ser santos. En el Apocalipsis se dice que nada impuro entra al cielo. Entonces todo el que está en el cielo es puro, es glorioso, ¿sí? Tiene esa vivencia, tiene el reflejo del amor de Dios, pero en forma real y eterna. Esa es nuestra dignidad. Y en base a nuestra dignidad tenemos que entender que lo que busca la iglesia es precisamente a partir de esta dignidad crecer hacia esa santidad. Desde el principio, Dios quiso que el hombre y la mujer fuéramos como Él. Desde el principio, Dios, como dije, quiso reflejarse en nosotros. Nos hizo como Él. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, etc. Desde el principio, vamos a ver una cosa muy interesante. Dios no dice hago, habla en plural. Ya está la Trinidad presente en la creación, ¿sí? Ya está Cristo, está el Padre y está el amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Desde el principio, porque Dios es eterno, alfa y omega. Desde el principio así nos amó. San Pablo, con su forma muy hermosa de escribir, nos dice: por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. ¿Sí? Ya estamos listos, estamos presentes, llenos del amor de Dios. Si bien es cierto, al ser criatura predilecta de Dios, a su imagen y semejanza, todavía tenemos una bendición más a través del bautismo. Jesucristo, cuando recibió el bautismo de manos de Juan el Bautista, surgieron dos cosas muy hermosas. En primer lugar, Cristo deja su divinidad en el agua para que nos santifique por el bautismo. Y a la misma vez recoge nuestro pecado para después colgarlo en la cruz. Ese es el amor de Dios. ¿Alguien me puede decir qué ve en ese crucifijo con una sola palabra? Más. Amor. ¿Sí?
Vamos a ver precisamente lo que es el amor de Dios para nosotros. Ya nos lo dice Pablo en Romanos, que con el bautismo fuimos constituidos, ¿sí? Fuimos bautizados en su muerte, fuimos pues en él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida eterna en él. Si esto no me da una idea de cuál es mi dignidad, pues yo creo que tenemos que reflexionar más profundamente de lo que somos. Espero que nos demos cuenta en esta plática, para empezar, quiénes somos y a dónde vamos. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. ¿Sí? Cristo, Dios nuestro Señor, quiere que nos encristemos, que nos hagamos otros Cristos, que nos transfiguremos en Él, y nos da todos los elementos para ello. Esa es nuestra dignidad humana. Pero no podemos iniciar nuestro camino si no sabemos qué es la fe. Sin la fe no hay nada. ¿Sí? Hebreos 11:1 dice: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. No veo, no siento, pero tengo confianza en lo que me dice Dios. Y la fe, fíjense bien, hace en todos los hombres, porque al estar hechos a imagen y semejanza de Dios, hace que nosotros creamos en Dios, en un ser supremo. Cualquier hombre de cualquier época, de cualquier tiempo, si el hombre primitivo no hubiese tenido su fe humana inscrita en el corazón, no hubiera enterrado a sus muertos, se los hubiera comido, o los hubiera quemado, pero los enterraba porque tenía esa fe inicial de que hay algo más allá de este mundo, algo superior. Esa es la razón de creer en Dios. Pero vamos a dar un pasito más a partir de esta noche. Eso es la fe infantil. Esta niña preciosa no puede, cree en Dios, sí, pero no puede pensar todavía un poquito más allá. Y vamos a reflexionar en el siguiente paso. ¿Verdad? No nos vamos a quedar nada más en creer en Dios. El siguiente paso, y es fundamental, es creerle a Él. ¿Cómo voy a tener fe si no le creo? Voy más, ¿cómo voy a amar a alguien que no conozco? Yo necesito creer lo que me están diciendo para que tenga confianza en esa persona. No puedo llegar a amar a quien no conozco, a quien no tengo confianza, a quien no le creo. ¿Y cómo voy a llegar a creerle a Dios si no lo conozco? ¿Cuál es el camino para creerle a Dios? Y lo vamos a aprender hoy. Si no lo sabemos, que quede bien claro, a través de la palabra y a través de los sacramentos que nos los da nuestra Madre Iglesia. Porque en la palabra Dios nos habla, Dios se abre, Dios se explaya y nos explica su propio y auténtico ser. Y a través de la Eucaristía se nos da física en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y hablo de Eucaristía en sus dos concepciones, tanto en la celebración eucarística, porque en la Santísima Virgen, en la Santísima Misa, se vive perfectamente el cielo. Y en el momento de la consagración, de la epíclesis, vive
se vive el momento del milagro más hermoso, incluyendo más todavía que la misma creación del universo. Por eso, esa vivencia en la fe nos da esa certeza de lo que yo mi cabeza no entiende, pero con la confianza que le tengo a mi Señor, sé que estoy viviendo ese momento en el cielo. Ese es amor. Y esa es la dignidad que Dios me ha dado y el camino para empezarla a tener, para empezarla a encontrar. Pero vivimos en el mundo. San Pablo nos dice que vivimos en el mundo sin ser del mundo. Y el mundo nos empuja para otro lado. Nos trata de alejar del amor de Dios. Y Jesucristo lo vivió en carne propia. Y ahorita lo explicamos. Esas son las realidades del mundo, de las injusticias, del terror con que se vive la angustia del hambre, pero sobre todo del terror que vive el mundo por la falta de Dios. El hombre, por desgracia, confía en el hombre y no confía en Dios. Ya desde el Antiguo Testamento los profetas lo señalan. Maldito sea aquel que se fía en el hombre y hace de la carne su apoyo, y de Yahvé se aparta su corazón. Posteriormente, Jesucristo nos enseña en una forma muy hermosa, lo que debe de ser la fe, la confianza absoluta en Dios. Recordemos la tentación de cuando el demonio lo sube a un monte muy alto y le dices: si ven todo esto y me adoran, se los doy. Jesucristo le contesta: solo a Dios adorarás, solo a Dios te inclinarás. ¿Y el mundo a quién adora hoy por hoy? Al Dios placer, al Dios dinero, al Dios hedonismo, a todo lo que pueda satisfacer mis, entre comillas, necesidades temporales. Pero lo que es eterno no me interesa, porque se requiere voluntad, se requiere fe. Y para que la fe crezca, necesito pedirla a Dios. Tengo un amigo muy querido en la Ciudad de México, me decía: Carlos, quisiera tener tu fe. Y yo le contesto: Jorgito, es muy fácil y es gratis. Lo único que tienes que hacer es hincarte ante el Santísimo, humillarte ante el Señor y decirle, porque Él te va a entender. Dios mío, Señor, estoy muy tonto, no sé cómo pedirlo, pero aquí estoy, dame fe. Ya tienes el 50% ganado. Lo demás viene en consecuencia. Pero necesitamos empezar a crecer en esa fe. Está todo el mundo. San Juan, en esta reflexión, nos dice: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y las jactancias de la riqueza, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo está adorado por el hombre. Acuérdense que Satanás es el príncipe del mundo, el que quiere alejarnos del amor de Dios y de todo lo que eso significa. Por eso es básico, importante entender que quiero, si de veras, ser santo, hacer lo que les voy a decir ahorita. Dios es un Dios celoso. A Él no le gusta compartir su amor
Y para de veras tener a Dios en mi corazón, tengo que vaciarlo del amor de mi esposo, del amor de mi esposa, del amor de mis hijos, del amor de mis padres. El evangelio de hoy es muy claro en ese sentido. Tengo que dejarle el corazón libre a Cristo para que me llene de Él. Y ya lleno del amor de Dios, lleno de Cristo en mí, entonces sí, ven esposa, ven esposo, vengan padres, vengan hijos. ¿Quién tiene más fuerza en el amor? ¿Yo solo o Cristo en mí? ¿Tú solo o Cristo en ti? Él debe de manejar nuestra vida, Él debe de manejar nuestro amor. Si no entendemos este principio, el tema toral de esta plática no se va a entender. Por eso el mundo no lo entiende y no lo acepta. Vamos ahora a entender lo que es el amor cristiano. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios vino a este mundo, se anonadó para salvarnos. Siendo el Rey del universo, aceptó por nuestro amor cambiar su corona de Rey de Reyes por una corona de espinas, para que tú, hermano, para que todos seamos santos, para que seamos salvos. Él pagó con su sangre el precio de nuestra salvación. El dolor de la pasión de Cristo, si bien es cierto, fue tremendo en lo físico, fue más grande en lo espiritual. Y para mí la tentación más grande de Cristo no fueron tanto las tentaciones en el desierto después de su ayuno o las que haya vivido en su vida, sino en Getsemaní. Y por eso sudó sangre. ¿Para qué, Jesús, si el mundo va a seguir igual? Padre, si es posible que no pase de mí este cáliz. Porque esa es una tentación muy fuerte, porque Él lo sabe, y lo sabía en ese momento. Pero su amor es más grande que eso. Con uno que llegue a la santidad, vale la pena. Por eso, hermanos, hay que ayudarle a Cristo en nuestras vidas a cargar en su amor y con la ayuda del Espíritu Santo esa cruz para nuestra salvación. El evangelio pasado, de antier o del domingo, habla del amor, de los más grandes mandamientos del amor de Dios. ¿Sí? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo similar, amar al prójimo como a ti mismo. Y es cierto, y es bellísimo. Y está en el Pentateuco, está en Levítico, y está en Éxodo, y en el Deuteronomio. Pero después, Cristo, como en muchas cosas, le vino a dar plenitud a ese amor. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No nos dijo, les doy una sugerencia. No nos dijo, les doy una idea. Les doy un mandamiento. ¿Y hasta dónde es el amor de Dios? Hasta la cruz. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Dios no miente. Y si Dios lo dice, con Él es realidad. Pero con Él, solo con Él. Si eso no es amor, no sé qué sea el amor. Si esa no es mi dignidad, no entiendo entonces lo que estoy hablando. Dios es todo. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser en Él ese todo.
¿sí? Como decía San Pablo, yo ya estoy crucificado en Cristo. Yo ya no vivo en mí, Cristo es el que vive en mí. Y así se va a poder entender lo que vamos a hablar. Ese es el amor de Dios. Pero para poder dar el siguiente paso, necesito cambiar mi vida. Primero, necesito conocer mi historia, aceptarme como soy y decir, Señor, quiero volver a ti. Perdonarme mi historia para amarme como debo de amarme. Y eso se llama conversión. Recordemos en la parte del Evangelio cuando Jesús está hablando con Nicodemo, ¿sí? Y habla de la conversión, de cambiar, de renacer de nuevo. El mundo dice, ay, ¿cómo le voy a hacer? De modo que me meta otra vez al vientre de mi madre y vuelve a nacer. En otras palabras, el mundo dice, no digas tonterías. Pero Jesús dice, sí, pero renacer no en esa forma que tú estás pensando. Porque si no va a ser como todos los años en donde yo tengo ciertas promesas de que voy a hacer dieta X, desde el punto de vista humano, y nunca cumpla nada porque yo soy débil, soy limitado. La conversión no es eso. La conversión es entregarnos a Cristo para que Él nos cambie. Yo no me voy a poder cambiar. Y si yo tengo la certeza de que Él me cambia, yo podré entonces ser como Él. Por Él, no por mí. Porque mi naturaleza es débil, la carne es flaca. Hasta aquí no hay ninguna duda de cuál es mi dignidad, de cuál es el amor de Dios, de para dónde voy. Porque si no entiendo esto, no voy a entender lo que vamos a platicar después. ¿Sí? Porque el mundo dice otra cosa. Vamos a hablar de lo que es el verdadero amor en el matrimonio cristiano. El matrimonio es la alianza matrimonial es por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenando por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y a la educación de la prole. Catecismo de la Iglesia Católica. Son dos características, dos porqués del matrimonio: la procreativa y la unitiva. La finalidad principal del matrimonio es la procreación. Y lo más hermoso del mundo es que esa procreación nos hace co-creadores con el Padre. ¿Alguien de ustedes se había reflexionado cuando estaba en esa unión hermosísima, en el sacramento y en el matrimonio, buscando una vida, que estaban trabajando junto con el Padre para esa nueva vida? Nosotros ponemos el cuerpo, Dios pone el alma en ese ser. En ese momento trabajamos hombro con hombro, Dios y nosotros. Si eso no es amor del Padre a nosotros, no sabría qué es el amor. Y nuestra Santísima Madre fue muy claridosa en las bodas de Caná. Ahí nos los dice bien clarito: hagan lo que Él les diga. Y nos los dice hoy. Todos los días nos lo dice María: hagan lo que Él les diga. Regresándome tantito, si no lo conozco,
¿cómo voy a hacer lo que Él me diga? Si no lo conozco, ¿cómo voy a saber cuál es el amor de Dios y qué es lo que tengo que hacer para ser santo? Y dentro del matrimonio, tengo que tener algo que es fundamental: la pureza de corazón, esa transparencia de mi ser para con Dios, esa transparencia de mi ser para con mi cónyuge, esa transparencia limpia de mi ser para con mis hijos, para con mis padres, y esa transparencia de mi ser humanamente solo no puede ser. Si tengo a Cristo en mi corazón, Él me va a cambiar. Él va a hacer que yo tenga esa conversión del corazón para vivir el amor de Dios. Para vivir el amor de Dios y darlo a mi esposa, darlo a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mi prójimo. Porque como la Madre Teresa nos decía, yo veo al enfermito, veo a Cristo. Pero el enfermito ve a Cristo en mí. Yo veo a Cristo en mi cónyuge, pero mi cónyuge ve a Cristo en mí. Yo veo a Cristo al desamparado, pero el desamparado ve a Cristo en mí. ¿Por qué? Porque le abrí el corazón, porque le entendí que su amor me conviene, que su amor me salva, que su amor me hace vivir como debe de ser el amor matrimonial, como lo ha dictado a través de su iglesia, que es madre y nos ama como tal, y maestra y nos enseña el porqué. Y qué ejemplo más hermoso de ese matrimonio casto que el de María y José. ¿Sí? Nos dio el ejemplo de ejemplos de lo que es el verdadero amor cristiano. Porque si bien es cierto, Dios los escogió para esa misión bellísima, y María desde el principio fue y es y será inmaculada, José también era hombre como nosotros y también tenía sus tentaciones, pero como dice la Biblia, era justo. Y eso significa, como decíamos ayer, vivía en constante oración, en constante comunicación con Dios. Vino Jesucristo a dar plenitud a la ley. Es bien importante que conozcamos, que estudiemos y que meditemos lo que son los mandamientos de Jesucristo. Cómo le vino a dar plenitud a los 10 mandamientos entregados a Moisés por el mismo Dios. Y uno de ellos dice, no cometerás adulterio. Pero Jesucristo viene a dar más. ¿Habéis oído? No cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si el ojo te sirve para pecar, sácatelo. Porque más vale que entremos tuertos al cielo que con los 2 ojos al infierno. ¿Eso qué significa en este contexto? Las películas, las ridinovelas, porque no lo puedo llamar de otra forma, toda la propaganda hedonista en la que se vive, en donde se invita al adulterio, si no físico, sí con el corazón, porque todo eso invita
a que en la mente esté engañando a mi esposa y a mis hijos, o a mi esposo y a mis hijos y a mis padres, y sobre todo al amor de Dios. La pureza de corazón hace que viva una vida casta, que viva una vida entregada al amor de mi esposa, con mi esposa, como lo vamos a ver, mi esposa con mi esposa dentro del matrimonio, para que haya una certeza del amor de Dios, para que ese matrimonio, usando plenamente de su derecho de dignidad en hijos de Dios, en criaturas predilectas, sublimemos el puro amor carnal a un amor divino. Eso es lo que quiere la iglesia. Por eso nos pide esa vivencia en el matrimonio, porque somos más dignos y más hermosos que cualquier criatura del mundo. En muchas bodas se habla de Tobías, en donde ya desde el Antiguo Testamento, gracias Dios mío, porque voy a dormir con la esposa, no para satisfacer mis pasiones, sino para alabarte a ti, para amarte, para verte en ella. Claro que voy a sentir y claro que me va a gustar, obvio, como lo vamos a ver, somos cuerpo y espíritu, hay eros y ágape, pero los dos amores van a estar en el mismo nivel para alabar el amor de Dios. Vamos a ver la continencia en el matrimonio durante los periodos fecundos para la responsabilidad de la familia. ¿El mundo qué dice? Gózala nada más. Y vamos a buscar todos los medios necesarios para que en cualquier momento, cuando tengas ganas de una unión carnal, lo hagas. No pasa nada. Además, cuídate de los riesgos de un embarazo. Que es semejante tontería. De cuando acá la bendición de un embarazo es un riesgo. Siempre es y será una bendición. Pero si hay el egoísmo humano y nada más la adoración de Afrodita, la búsqueda de mi placer, el decirle a Dios, no me interesas, me interesa lo que yo siento, tú no. Entonces el hombre se degrada. Se hace, perdónenme la expresión, peor que un animal irracional. Porque la naturaleza dicta sus leyes. Ya quisiera ver que un perrito se le acerque a una perrita que no esté en celo, ¿cómo le va al perrito? En cambio, Dios nos ama tanto que permite que nos amemos, aunque no estemos listos para la procreación, lo que se llama la unión unitiva, la vivencia unitiva del matrimonio. Pero, ¿y en esos días? En donde si yo quiero separar la llegada de los hijos por no cuestiones egoístas, porque somos muy dados hasta que tenga una casa y un coche y esto, entonces ya veré si vengo a la familia. ¿Dónde está la fe en la providencia? La fe en el amor de Dios. Ya vimos que somos co-creadores con el Padre. Y si somos jóvenes que estamos en la época de traer al mundo a esos hijos hermosísimos que Dios nos mande, vamos a vivir con esta idea, con esta certeza, para que cuando le pidamos a nuestro Señor que nos bendiga con hijos, sepamos que estamos trabajando en Cristo. Por eso es la unión marital en el abrazo de Cristo. Cristo está con nosotros, está presente, realmente está vivo en ese momento con nosotros y estamos renovando nuestro amor matrimonial.
Y así con el tiempo viviendo ese amor, vamos a poder llegar a la vivencia absoluta del principio unitivo del matrimonio. Qué hermosos, todos nosotros nos vemos así. ¿Por qué no? Yo les digo, yo tengo la bendición, este sábado vamos a estar mi esposa y yo en Mérida en la boda de 60 años de matrimonio de mis papás. Pero con sus altas y sus bajas y sus problemas, gracias a Dios, y al decir sí a Dios, se puede llegar a vivir esa felicidad, como lo vamos a ver ahorita más despacio. ¿Sí? Es muy importante que entendamos lo que nos dice nuestro Santo Padre Benedicto XVI en su primera encíclica, Deus Caritas, Dios es amor. Nosotros somos seres con cuerpo y alma y tenemos derecho al sentido, a sentir, a vivir ese sentimiento en el acto de amor. Claro que sí, y es sano y es hermoso, porque Dios lo hizo. Si no existiera ese placer, yo creo que ninguno de nosotros estaría aquí para empezar. Pero también somos espíritu y debemos de magnificar, de divinizar ese amor carnal y tenerlo a la medida. Y no se vale la ley del péndulo, ¿verdad? En la Edad Media, que era puro espíritu y el cuerpo no fuchi. ¿Sí? Y la época victoriana y se cometían grandes abusos. Ni tampoco al otro lado donde es puro placer y lo espiritual no sirve ni me interesa. Y por eso el mundo está como está. Y nosotros tenemos que dar entonces testimonio de vida para que nosotros, nuestros hijos, viviendo ese amor de Dios, seamos ejemplo y evangelicemos. Lo que debemos de hacer como iglesia, porque todos somos iglesias, evangelizar desde nuestras trincheras. Y qué mejor evangelio, qué mejor buena nueva que le demos a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, el vivir el matrimonio y el amor carnal con la bendición de Dios como debe de ser. ¿Sí? El eros es la explosión, es el orgasmo físico, es esa vivencia, ese sentir hermoso. Y el ágape es lo mismo, pero desde el punto de vista espiritual. Ese sentimiento de amor mío, gracias, cómo te amo. Estos momentos fueron bellísimos porque logramos esos dos orgasmos, el físico y el espiritual, porque nos divinizamos en el amor, porque nos hicimos otros Cristos, porque Él manejó en su amor nuestra unión. Esa es la dignidad del hombre. ¿Y cómo la voy a ensuciar? ¿Cómo la voy a desperdiciar? ¿Cómo le voy a poner un obstáculo al amor de Dios al hacerlo artificial? Que me perdonen, pero es por puro egoísmo, como vamos a ver. Y ese amor, ¿cómo lo voy a hacer vida? Si no hay oración en el matrimonio, no se puede. Los griegos hablaban de la fuerza del estoicismo. Lo hago porque me aguanto y porque soy bien macho y porque yo puedo. No, eso no se puede. A lo mejor se puede una semana, dos, a la tercera y olvídense. Yo se los firmo, les voy a decir una cosa. Los matrimonios jóvenes, ustedes que estén aquí, que sean jóvenes, que están buscando familia, si en los días de fertilidad, en donde las hormonas están preparadas, están preparando el cuerpo precisamente para recibir en el amor
a esa criatura que va a venir a hacer feliz mi hogar? Pero por alguna situación, dentro de un plan no egoísta, sino bien razonado, bien amado, bien dialogado, me tengo que esperar un año o dos, X. Esos días en donde el impulso es más fuerte, orar. Orar profundamente y ofrecerle al Señor esa oración de nuestro amor. Pedirle a nuestra Santísima Madre que nos bendiga con su pureza, con su pudor, que ella fue la más excelsa en ese campo, que ella nos dio un ejemplo de cómo se vive la pureza de corazón, de cómo se vive una absoluta castidad. No estoy hablando de una continencia perpetua, estoy hablando de una continencia de 4 o 5 días, depende del círculo de cada señora. Dios ya inventó desde la creación lo que es natural para tener un embarazo o para espaciarlo. Y cuando pasan esos días, adelante, viene la parte unitiva del matrimonio, sin necesidad de tomarme ninguna cochinada, de ponerme nada. Por eso están los medios naturales hechos por Dios. Él sabe cuáles son nuestras necesidades, Él sabe cuáles son nuestras angustias. ¿Sí? No necesitamos ponernos nada ni tomarnos nada. ¿Por qué creen que hay tanto cáncer cervicouterino y mamario y de tanta? Perdónenme, pero tanto mugrero que se toman y se comen y se ponen. Todo tiene una consecuencia. La naturaleza cobra su factura, porque vamos en contra de lo que Dios por amor creó y nos dio. Si entendemos cuál es nuestra dignidad, cuál es el amor de Dios, pues voy a orar. Y yo en esos momentos, y yo les aseguro, y se lo firmo aquí, que esos matrimonios que así viven su amor sexual, carnal dentro del matrimonio, que en esas semanas oran para precisamente planear la familia como Dios manda, esos matrimonios no se divorcian, Esos matrimonios son fecundos, esos matrimonios son semilla de vocaciones, cosa que hoy no hay. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero se hace, lo que yo siento se hace. Y nosotros debemos ser ejemplos dentro de nuestra dignidad, de nuestra fe y del amor a Dios, de lo que estamos platicando hoy. Tenemos que tener esa apertura a la vida. Hay un aborto cada segundo en el mundo. Hay un asesinato de un inocente que no puede ni defenderse. ¿Por qué? Porque yo quiero sentir, yo lo quiero hacer, y si tengo consecuencias la tiro. Ni las bestias del campo hacen eso. Nosotros en nuestra libertad le damos la espalda a Dios porque quiero sentir rico, quiero vivir ese momento. Y Dios, no me interesas, no me estorbas, yo quiero. Y si soy infiel con mi esposa, con mis hijos o mis hijas, no me interesa porque quiero vivir ese momento. Y si hay un embarazo, lo tiro. ¿Por qué? Porque la medicina ya ha llegado a hacer eso sin riesgos. Pero ¿dónde queda mi espíritu? ¿Dónde queda mi alma? ¿Dónde quedo yo ante el amor de Dios? El modo
en que podamos vivir como estamos platicando es a través de la oración y los sacramentos. Son fundamentales. En la oración, ¿qué es lo que pasa en mi alma? Cuando yo en un domingo así estoy dormido muy rico el sábado en la noche y abro los ojos y ya son las 8 de la mañana y ya está la luz del día, inmediatamente mi cerebro se conecta con la luz del cielo, con la luz de mi entorno. En la oración, mi alma se conecta a Dios igual. En ese momento Dios entra en mí y yo estoy en Él. Y con la ayuda de los sacramentos, perfecciono mi oración. Con la ayuda de los sacramentos, me santifico. ¿Sí? Y vamos a vivir todos nosotros esta frase, que es sumamente profunda. Hay que empezar, en efecto, por el sacrificio del placer, para llegar un día al placer del sacrificio. ¿Qué significa? Que no es fácil. Y más cuando son jóvenes. Y duele. Duele. Y es duro. Y es un sacrificio profundo que se requiere de mucha oración, pero no porque ore mucho y porque esté constantemente en oración y en sacramentos no me cueste. Claro que me cuesta. Y mucho. Pero como cualquier acto virtuoso llega a hacerme virtuoso a mí en mi vida, el estar haciendo constantemente esta obra de amor con mi esposa, con mi esposo, en esta oración, voy a vivir ese placer del sacrificio. Porque al tener a Cristo en nuestra cama, en ese momento, en ese amor, voy a tener esa vivencia espiritual, que es deliciosa. Entonces sí voy a poder entender lo que José y María vivieron en una vida casta toda su vida. Lo que es en un momento la castidad en los matrimonios que deciden por cualquier situación vivir así. Entonces sí voy a entender la castidad sacerdotal y no voy a andar señalando que son antinatura y que etcétera, lo que dice el mundo. Porque si no se entiende el amor de Dios, no se va a entender lo que es la castidad en la vivencia de Cristo. La castidad matrimonial debe ser no por dominio propio del impulso erótico carnal, eso se llama estoicismo. No tiene chiste. O sea, no cuenta. ¿Por qué? Porque tarde que temprano no me va a servir, porque soy limitado. Sino más bien por el dominio que ejerza Jesucristo en nuestras vidas. Como les dije, sacar el amor de mis hermanos, el amor de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi corazón y dejárselo solo a Dios para que Él en mi corazón, en mí, viva, me lleve precisamente para poder vivir así. Si no, de una vez se lo digo, no se puede. Y por eso el mundo dice, la iglesia es retrógrada, pide cosas imposibles. Desde el punto de vista puramente humano, pues sí. Pero Dios busca precisamente que vivamos en Él, con Él y por Él, porque Él va a vivir en nosotros. Y vamos a vivir, en esos momentos vamos a vivir el cielo. Entonces no voy a usar preservativos. Entonces no voy a usar aparatos, ni voy a tener pastillas, ni nada. Nada más hay un preservativo que sí se puede usar. Y ese preservativo lo traigo en mi cartera y mi esposa me lo permite. Y se los voy a enseñar. Ese sí, y se los recomiendo además.
es este. Este es el preservativo para no pecar, contra el pecado. Este sí, vamos a usarlo todos los días y se lo podemos usar en matrimonio y en familia. La intercesora más grande ante Cristo va a lograr que vivamos ese amor casto. Entonces sí, ese es el que sí debemos usar y se los invito a usarlos. Y además es seguro, ¿sí? Además ese sí es seguro, porque nos asegura nuestra salvación, ¿sí? Porque el que ora en familia, matrimonio que ora junto permanece unido. Ese sí, y ese hay que usarlo. Y hay que orar constantemente para poder vivir eso que estamos hablando. El no hacerlo es simplemente egoísmo, es negar la apertura a la vida, lo que da la cultura a la muerte. Y las aberraciones como la Santa Muerte y todas esas cosas diabólicas. ¿Por qué? Porque donde no está Dios, está el otro. Y no porque Dios no quiera estar, porque Dios es caballero. Acuérdense en Apocalipsis, ¿verdad? Yo te abriré. El cerrojo está por adentro, yo le abro, yo le cierro, pero Él no se mete. Dios respeta mi libertad. Pero sí nos da todo para que digamos que sí. Y Él se entrega como se entregó por nosotros, absolutamente. Decirle sí a la vida, a la paternidad responsable, es la vivencia del amor de Dios, unificando el eros con el ágape, en la certeza absoluta de vivir el amor conyugal, como lo ha ordenado Dios desde el principio de la creación. Una sola carne no significa nada más el acto conyugal en sí mismo, sino es la vivencia de por vida, la vivencia absoluta, para llegar al principio de que, si bien es cierto el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, el amor es eterno. Porque cuando lleguemos al cielo, vamos a amar nada más, por siempre. Porque de las otras virtudes teologales en el cielo ya no valen. Fe, pues yo lo estoy viendo. Esperanza, ya llegué. Pero el amor es eterno. Yo aprendí a amar en Cristo a través de mi esposa. Yo aprendí a amar a Cristo a través de mi esposo. Yo aprendí a amar a Cristo a través de mis hijos. Yo aprendí a amar a través de esa unión en el abrazo de Cristo. Es una forma hermosísima de aprender a amar en Cristo, de amar el sentir la vivencia del amor de Dios. Acuérdense de algo hermosísimo. La pureza atrae a nosotros al Espíritu Santo como lo atrajo a María. Es el mismo Espíritu. La respuesta está en nosotros. María le dijo sí. Una chiquilla de 13, 14 años que sabía lo que se metía, sabía que podría ser lapidada y llegó a ser corredentora por ese fiat, por ese sí, al Espíritu de Dios. Pero el mismo Espíritu que habló a María nos habla hoy, aquí y ahora, para decirle sí, así voy a vivir mi castidad. Y así voy a predicar lo que debe de ser mi castidad a mis hijos, para que con la palabra y el testimonio tengan también ellos esa vivencia. Cuando lleguemos todos nosotros a la casa del Padre y nos diga nuestro Señor, ¿qué hiciste con los hijos que yo te doy, que yo te di? Le vamos a decir, aquí están, Señor, porque te dijimos sí. Y velos, están llegando tu ejemplo que nosotros les dimos por la obediencia a ti, por el amor a ti. Los invito sinceramente a que en el primer momento que como matrimonio tengan, se hinquen ante el Señor en el Santísimo y le pidan con todo su amor
que los llene de ese amor que todos necesitamos para vivir así su castidad. Y Él les va a decir sí. Y yo les digo, Dios no se deja ganar en generosidad. Si le entregamos a nuestro Señor eso, que es lo más hermoso, por esos días, o si ya estamos en épocas posteriores, por X de un mes, o por Cuaresma, o por lo que cada uno de nosotros le ofrezca, no se deja ganar en generosidad. Se los aseguro, porque es una vivencia que mi esposa y yo en carne propia lo hemos constatado. Y por eso doy esta plática, porque lo quiero gritar al mundo. No hay cosa más hermosa que vivir en el matrimonio en ese amor, porque nos santifica. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Gracias. Pues de verdad que lo que nos han estado exponiendo pues tiene que ver pues con un sentido muy sobrenatural de las cosas, que se funda en Cristo y se funda en su amor. Y pues como es un tema interesante, sí me gustaría que alguno de ustedes se animara a hacer una pregunta, a expresar alguna opinión, un comentario, alguna inquietud, y pues yo creo que es buen momento porque pues precisamente es un tema pues que no tratamos todos los días y sobre todo no lo tratamos desde Dios. Entonces, así con toda la naturalidad del mundo, con toda la espontaneidad, decimos nuestro comentario, nuestra inquietud, pues yo creo que sería muy, muy fructífero para ir cerrando, ir uniendo. A ver, ¿quién se anima? Tengo el privilegio de ser amigo del licenciado Carabias. El comentario es de que yo sinceramente, yo venía con la expectativa de saber sobre la plática y en un momento dado me llamó la atención del tema y yo desde el principio sí me puse a pensar con toda honestidad que los padres cómo podían ser castos, porque uno sinceramente se da mucho al placer y para uno es muy difícil dejar a un lado todo eso que desde chicos nos hemos acostumbrado a un valor, a añadir a nuestra vida cosas que a veces no ocupa el cuerpo, ¿verdad? O la mente. Y me gustó mucho la palabra que decía ahí, que en efecto es el sacrificio del placer y que al final el sacrificio nos dará placer, ¿verdad? Me gustó mucho sinceramente porque honradamente uno está muy dado a buscar siempre lo que le da placer y no entendía yo, o al menos no entiendo yo el sacrificio hasta ahorita, que más honradamente me estoy dando cuenta que practicándolo y saliendo adelante con cierto tipo de airoso de ciertos evadir yo tengo por ahí una experiencia que ahorita lo viví. Yo tengo 18 años sin tomar y sinceramente me costó mucho todavía a la fecha. De repente no logro entender por qué no puedo tomar, porque sé que de alguna manera me voy a los extremos. Y ahorita sinceramente me cayó el clip de algunas cosas. Gracias, Carlos. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud o pregunta? La ciencia. ¿Cómo avanza la ciencia hoy en día, dejando a un lado la iglesia, dejando a un lado a Dios, los derechos humanos?
todo el mundo que los derechos humanos, que hay que respetar las tendencias sexuales, las tendencias al respetarse a uno mismo cuando una niña decide abortar. Y los gobiernos y el mundo aprueban y aprueban y aprueban. Hace aproximadamente un mes aprobaron en Uruguay el aborto. Lo están tratando de aprobar en Argentina. Ya algunos estados de España lo están aprobando. Ahorita en Washington, en las elecciones que acabamos de vivir en Estados Unidos, aprueban el consumo de drogas ilícitas, uno, y aprueban el matrimonio homosexual. Entonces son tantas cosas. Para hablar de la ciencia, la manipulación genética en los fetos, si no queremos tener un niño con algún problema, si no queremos tener un niño de algún color, lo estamos modificando, incluso estamos creando vida en laboratorio. Yo a veces me pregunto, ¿será que Dios está agradado con eso? ¿Será que nosotros que somos parte del mundo y que hay algunos que son parte de la ciencia, no se detienen a pensar si está bien, si está mal, si debemos seguir o debemos parar? No sé. ¿Se acuerdan precisamente de la segunda tentación de Jesucristo en el desierto? Si ves todo esto, ¿a quién está adorando el mundo? Esas son las consecuencias de adorar al demonio. Todo lo que estás diciendo son las consecuencias de decirle no a Dios. Pero Dios respeta nuestra libertad, ¿sí? Y la ciencia no está peleada para nada con la fe. Einstein decía que la ciencia es la voz de Dios, ¿sí? Lo que pasa es que queremos hacer a la ciencia y a Dios a mi medida, como yo quiero. Yo quiero ser un Nietzsche, yo soy el centro del universo y lo que yo digo es lo que se hace. Esas son las consecuencias de cuando el hombre, desde Adán, ¿verdad? Si te comes la fruta, van a abrir los ojos y verás como Dios. O sea, el pecado de la soberbia es el peor pecado por lo mismo, porque me hace olvidarme de Dios, de que yo tengo en mí mismo mi fuerza, no necesito a Dios para mi vida. Ya están las consecuencias, por eso el mundo está como está, ¿sí? Hay un cosmonauta ruso de la época de la Guerra Fría, del comunismo, dice, oye, pues yo fui al espacio y no vi a Dios. Y le contesta un neurocirujano, pues sí, yo abro cerebros y no veo las ideas. ¿Sí? O sea, si no hay fe, y la fe es gratis, pero no se impone. Dios quiere un acto de humildad. Es lo único que quiere. Y ejemplo nos los dio. Como le digo, Él se cambió su corona de Dios de dioses, de rey de reyes, por una de espinas. Porque a ti te ama, a cada uno de nosotros. Es lo que quiere que hagamos. Por eso, un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el camino. Y mientras que no tomemos ese camino, mientras que no nos convirtamos a Cristo Jesús, el mundo va a seguir igual. Pero nosotros tenemos un hándicap y una gran oportunidad de crecer en oración y de ser corredentores del mundo en nuestra vida. Intercesores como María, para que nosotros también les digamos al mundo, hagan lo que Él les dice. Por eso San Pablo decía, maldito si no predico. ¿Qué hiciste con los talentos que Dios te dio? Si mi Jesús a mí me regaló esta dicha de poder platicar de Él, porque es un fuego que no se apaga, que no se puede callar. Si yo te di ese regalo, ¿qué hiciste con él? Pues más vale que le diga, aquí está. Y en mi vida, gracias al amor de mi esposa, de mis hijos, lo pude probar, lo pude llevar dentro de mi limitación, pero en ti
Yo le pido a mi Señor en mis comuniones: Señor, enséñame a amar como tú me amas. Y me contesta: ¿y vas a poder? ¿Sabes lo que me estás pidiendo? ¿Podrás tomar ese cáliz? En ti sí, solito no. Y es lo que debemos nosotros meditar y pedir. Entonces sí vamos a entender que tenemos un reto de amor, no para escondernos, asustarnos, porque es muy fácil señalar y decir que se aprueban los matrimonios homosexuales y que todo el mundo es un mugrero. ¿Sabe? Ya lo sabemos. Y va a seguir siéndolo si no hacemos algo nosotros, porque estamos, cuidado, en la tentación de pecar de omisión. Si me callo la boca viendo lo que está pasando y no hago nada, por lo menos con un testimonio de vida de cómo debe de ser el mundo. Yo creo que a poquito podemos cambiar, entre todos, como iglesia. ¿Sí? Yo quisiera hacer una pregunta. Definitivamente estamos llamados a la santidad, caminamos en fe hacia una conversión. ¿Qué pasa si en alguno de la pareja, porque esta situación pues es de dos, bueno, de tres, con Cristo? ¿Qué pasa si uno de los dos pues no se ha convertido? ¿Cómo vivir algo que uno sí lo entiende y el otro no? Señor, hay demonios que no hemos podido sacar, no podemos expulsar. Es que esos demonios salen con oración y penitencia. Es una oportunidad, sería una oportunidad hermosísima para él o para ella de crecer en la oración y en la mortificación, y en una gran virtud, la paciencia, porque queremos que mi deseo sea hecho ya, que mi esposo piense como yo, viva como yo. Y veo que está saliendo la plantita y me emociono y la jalo y a lo mejor la arranco, ¿no? Vamos a dejar los tiempos de Dios, y en el INDER vamos a crecer en nuestra santidad, y ese ejemplo va a arrastrar, tarde que temprano, al momento en que Dios diga y lo permita, se va a hacer ese milagro. Eso es mover montañas. Es más, yo creo que eso es más impresionante que mover físicamente una montaña, pero para Dios no hay imposibles en su momento. La historia lo ha demostrado, y en nuestra historia para atrás, cuando estemos a cierto momento de nuestra vida y reflexionemos, como ahora reflexionamos en nuestras vidas y vemos para atrás, ven el camino de conversión de nosotros y de los nuestros. Es lo mismo, ¿sí? Vamos a crecer en oración, en sacrificio. Vamos a venir todos los días a recibir al Señor. Es una oportunidad que Dios nos da para convertir a los seres queridos. Y Dios no se deja ganar en generosidad. Yo creo que esa es la respuesta, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia en esta noche. Le agradezco mucho a nuestro amigo Carlos y a su señora esposa que nos hayan acompañado esta noche, y cada uno de ustedes. Y pues la invitación me parece a mí que es pues profundizar ese misterio de Cristo, que es amor, y que a la vez pues ese amor lo lleva al sacrificio. Ojalá que pues de esas ideas en su casa, meditarlas, reflexionarlas, tratarlas de ir aplicando, y pues darnos cuenta que en la fe precisamente las cosas toman otro color, en la fe las cosas toman otro sentido, pues que es un sentido sobrenatural, lo que nos decía también al inicio, que desde el punto de vista humano nada más, pues hay muchas cosas que no se comprenden, pero desde el punto de vista sobrenatural nos damos cuenta que esa gracia, ese amor de Cristo que nos acompaña, que nos va dando fortaleza, pues nos va haciendo vivir el matrimonio también como algo pues no solamente humano, sino también con una presencia sobrenatural. Me gustaría que nos pongamos de pie y voy a darles la bendición pues para que podamos ir en paz a nuestros hogares. Dios de bondad y misericordia, te pido humildemente por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que bendigas a estos matrimonios, a estas familias. Concédeles, Señor, amar un poco así como tú nos amas. Te pedimos que nunca los dejes de tu mano, que destierres de ellos todo egoísmo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.